Muy amados hermanos y amigos, en el nombre de Jesucristo el Señor les saludamos. Honramos al Señor por el desarrollo de estos días, por el trabajo que el Señor nos permite en su gracia ir haciendo, ¿no? En la iglesia del Señor y con la iglesia del Señor. Honramos al Señor por el trabajo que están desarrollando los jóvenes con estos sistemas de comunicación, y por el trabajo con nuestros niños, ¿no? Que se mantiene y que va en desarrollo, en crecimiento, por la gracia del Señor también, ¿no? Bendito, bendito y alabado es el Señor en todo. Muy bien, quiero invitarle a que comparta conmigo la lectura de la palabra del Señor, por favor. Efesios capítulo 4, amados hermanos. Efesios capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 16. No sé si podamos alcanzar a trabajarlo todo, pero a lo menos dejemos hecha la lectura y creo firmemente que el Espíritu Santo del Señor va a estar trabajando en su alma acerca de aquello que hoy día no podamos trabajar, ¿eh? Efesios, capítulo 4, desde el versículo 7, leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, hermanos, todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor, en amor. Amén. Amén. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Yo espero que la gracia del Señor nos permita estar unidos en el entendimiento de que buscamos la mejor claridad por el Espíritu Santo de cómo se va levantando, cómo se va construyendo, edificando la iglesia del Señor. Ya algo hemos dicho, no tiene que ver la iglesia, sino tiene que ver con lugares físicos determinados. Los lugares físicos son buenos y necesarios, pero son necesarios para congregar a la iglesia, para reunir a la iglesia, ¿no? Muy bien. También hemos dicho que la iglesia viene al Señor de una forma de vida, muertos en vuestros delitos y pecados, dice Efesios. Entonces necesitamos que el Señor venga en su misericordia por su sangre, por la sangre de Cristo, nos lave, nos limpia de todo pecado
nos santifique por la palabra y comience un proceso, un trabajo formativo en nosotros. Hemos hablado de que ese trabajo entonces formativo, ¿no? Cada hermano que está viniendo al Señor entonces toma una posición. Y como piedra viva, dice, como piedra viva nos acercamos al Señor, buscando la leche espiritual no adulterada, para ser edificados. Mire, observe que allá lo que leíamos días anteriores era el apóstol Pedro, que él hablaba de edificar la casa, ¿no? Hablaba de eso. Aquí el apóstol Pablo, otro hombre de Dios, pero distintos ellos. Uno no podría decir que uno está repitiendo lo del otro. No, no. Es el Espíritu Santo el que está hablando por cada uno de ellos. Dice, versículo 15 y 16 de lo que leímos, Efesios 4, 15 y 16. Va a decir el 15, sino que siguiendo la verdad en amor. Usted sabe que la verdad es Cristo y lo revela la palabra de Dios, ¿cierto? Por lo tanto, siguiendo el orden, la enseñanza de la palabra de Dios. Ese es el punto. Siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos. ¿Ve? Eso quiere el Señor. Que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. De esto hemos hablado antes, que Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo. ¿Sí? Muy bien. Entonces el deseo es que crezcamos en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Verso 16. De quien todo el cuerpo, o sea, la iglesia, ¿no? Toda la iglesia. No importa que esté en distintos lugares, no importa que esté en distintos continentes, no importa el idioma. Quiero decirle que para el Señor el idioma no es ninguna dificultad, ninguna. ¿De quién entonces? Toda la iglesia, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor, O sea, está hablando de la necesidad de ser edificados entonces. Pedro ya lo había dicho antes. Pablo vuelve aquí a plantear la necesidad de ser edificados. Si me acompaña un poquito, una hojita hacia atrás, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. En el versículo 19, 20 y 21, 22 también. Pero a partir del 19 va a decir, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. 20. Edificados, aquí está, ¿ve? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿En quién? O sea, sobre Cristo. Eso dice, en Él. ¿En quién? Todo el edificio bien coordinado, o sea, ordenadito, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Estamos hablando siempre de edificación, de cómo es que debe esto ser construido, ser edificado, cómo los pequeñitos deben crecer, ¿no? Cómo los débiles deben ser fortalecidos para ir adelante. Muy bien. Hay una meta que yo quiero dejarla planteada, la podremos conversar otro día. La meta que el Señor ha prefijado para su santa iglesia. Aquí mismo en Efesios, capítulo 5, por favor. Efesios, capítulo 5. Versículo 25, 26 y 27. 25, 26 y 27. Efesios 5. Leo el verso 25. Dice, dando instrucciones para la casa, ¿no? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y lo que sigue les ruego doble atención, por favor. Así como dice, Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Está hablando de la cruz, ¿verdad que sí? Está hablando de la cruz, de la redención, del sacrificio eterno de Cristo. Su muerte y su sepultura, de eso está hablando. Y su gloriosa resurrección, ¿cómo no?
Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice, para santificarla. Para eso Cristo murió por nosotros, hermano. Para que la iglesia, en la vida y en la sangre de Cristo, por la palabra sea santificada, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿ve? Por la palabra. Lo que santifica y lo que lava constantemente a la iglesia de toda acción de pecado es la palabra del Señor que tenemos con nosotros. 27. ¿Y por qué tiene que haber este lavamiento? ¿Por qué ser santificada? Porque Cristo llegó al extremo de entregarse por la iglesia. Verso 27. A fin de presentársela a sí mismo. ¿Qué quiere Él? Una iglesia gloriosa en un lugar superior, nos llena de gloria. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¡Aleluya! Solo un comentario. Quiero decir que esta es la iglesia que el Señor va a llevar con Él. Apocalipsis, no lo vamos a leer ahora, pero Apocalipsis va a señalar que en la casa de Dios, en la Nueva Jerusalén, dice que allá no entrará ninguna cosa sucia o que haga abominación y mentira. Ninguna cosa que tenga pecado. Nada. Entonces, ¿qué hace el bendito Señor Jesucristo? Trabaja con su iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo Él. Él trabaja con la iglesia. ¿Para qué? ¿Y por qué razón? Porque quiere tener una iglesia que se la va a presentar a sí mismo. Pero ¿cómo tiene que estar la iglesia? Para que el Señor la reciba y la lleve y Él la presente ante el Padre. ¿Cómo tiene que estar la iglesia? Verso 27, una iglesia gloriosa que no tenga, ¿qué cosa? Ni manchas, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Entonces, me va a creer que yo, me parece oír la voz de varios hermanos alrededor acá de territorio, diciendo, entonces no se va a poder. No, pero ¿cómo? Pues si no, pues somos pecadores y somos humanos y todos pecamos y todos lo hacemos mal y no, pues. Bueno, hemos leído aquí que el mismo Señor Jesucristo, dice que Él, en su gracia, es el que se presenta, el que quiere tomar a esta iglesia como su esposa, como su amada. Pero dice, lo leímos recién en el capítulo 5, versículo 26. Cristo se entregó por la iglesia, dice, para santificarla. Él la santifica. Él, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, porque Él se la quiere presentar a sí misma. Él quiere la iglesia, que no tenga mancha ni arruga, etc. O sea, hay un trabajo de Él. Esto es confirmación de lo que dice a Pedro en Mateo 16. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Se fijan? La pregunta es ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Capítulo 4 de Efesios. Lo leímos. Capítulo 4 de Efesios. Va a decir en el versículo 11 que para hacer este trabajo, dice el Señor mismo, Él mismo, constituyó.
Él constituyó o comisionó o estableció en la iglesia. Él lo hace. Él lo hace. ¿Y quién es lo que establece? Bueno, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así es. Primero, debemos centrar un poquito la atención en quién es el que comisiona. Porque, con mucho respeto, no es lo mismo para un jovencito, 15, 14, 10, 12 años, o para un niño de 7, 8 años, no es lo mismo que un vecino pase por el lado y le diga, hijito, anda a ponerte zapatos para que no te resfríes. Se lo dice el vecino. Pero otra cosa es si en la casa la mamá o el papá le dice, hijo, venga rápido, hijo, póngase los zapatos, no se vaya a resfriar. Es distinto. El niño reconoce, debe ser así, reconoce la autoridad del papá y de la mamá. Entonces, cuando el papá y la mamá dicen, hijito, ponte rápido los zapatos, no le está pidiendo por favor, ni le está diciendo que decida él, le está ordenando y el niño dice, bien, lo hago, aunque me gusta andar la patita pelada, aunque me gusta sentir el pastito o la tierra. Bueno, mi papá, la mamá me mandó, yo obedezco. Siente que tiene que hacerlo, está bajo autoridad. Uno de los problemas que tenemos en la iglesia del Señor es que no nos damos cuenta a veces de que si alguien accede a un trabajo ministerial, debe estar atento primero a quién lo comisiona, porque no es una cuestión de autoproclamación, mi amado hermano. Si hay algo que abomina el Señor, es que alguien se ande autoproclamando de una manera determinada. Yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy maestro, yo soy etcétera, yo soy obispo o no sé qué. Perdón, con mucho respeto. Pero el Señor abomina, hermano. Por favor, brevemente, si usted me acompaña en la carta a los Hebreos, miren el capítulo 5, Hebreos capítulo 5, hermano. Está hablando en el versículo 1, Hebreos 5, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, lo que a Dios se refiere, es constituido, dice. Está hablando del sacerdocio o del ministerio en el nuevo pacto, el segundo pacto. Muy bien, versículo 4, Hebreos 5, 4, dice, y nadie, por favor, subraye eso, y nadie toma para sí esta honra, nadie la toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Mire el ejemplo, verso 15, así tampoco Cristo, hermano, el Hijo de Dios, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, también dirá en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, hermano lindo, ni el bendito Hijo de Dios decidió su trabajo ministerial por voluntad propia. Ni él. ¿Cuánto más nosotros entonces? Entonces, si hay algo de lo que debemos empezar a preocuparnos y a cuidarnos, es primero que nadie toma para sí esta honra. Ninguno, sino el que es llamado por Dios. Lo primero es saber que hay comisión de Dios. Vamos a conversar un poquito de eso. Lo segundo es saber para qué el Señor comisiona. ¿Para qué?
Y tercero, ubicarnos, reconocer cuál es nuestra posición respecto del que nos comisiona. Porque si no, el corazón de que habla Jeremías, engañoso y perverso, nos juega malas pasadas. Y terminamos tomando posiciones, formas, actitudes y a anhelar cosas que no están dentro del ministerio, por si acaso. Veamos brevemente lo primero. ¿Quién es el que comisiona? ¿Quién es el que comisiona? El versículo número 7 que leímos antes dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno, o sea, cada hermano, cada miembro, cada parte de la iglesia del Señor tiene don de Cristo, porque dice que es a cada uno. Ahora, el punto es que a cada uno le es dada una medida, una porción conforme al don de Cristo. Y luego lo va a explicar cuando dice subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones. Lo que está diciendo que Cristo es el gran don, el gran regalo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El Padre da a su Hijo. Él es el gran don. Pero cuando una vez muerto, sepultado, el Padre lo vivifica y lo eleva a los cielos, dice, subiendo a lo alto, hace dos cosas. Lleva cautiva la cautividad. ¡Aleluya! Ya venció al mundo, al demonio y a la carne. Lleva cautiva la cautividad. Para que los que estamos en Él también somos y seremos más que vencedores. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y dos, y dio dones. El gran don, entonces, el que sube, había sido dado como un gran don a nosotros. Pero cuando sube, entonces dice, dio dones. O sea, ese gran don se multiplica para entregar a cada hombre una porción conforme a la medida del don de Cristo. Una porción a cada uno. Ahora, el 9 da una explicación preciosa y dice eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra, Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aleluya. El que descendió es el mismo que también subió. Lo hemos conversado ya algunas veces, lo hemos planteado ya más de alguna vez. ¿Cómo es que Dios el Padre, una vez que el Hijo se ofrenda en obediencia y muere por nuestros pecados y es sepultado conforme a la Escritura, el Padre, Él lo levanta, Él lo exalta hasta lo sumo? ¿Recuerda todo eso? Muy bien. Entonces, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y aquí dice, y Él mismo constituyó. O sea, con mucho amor, hermanos, ¿verdad? Con santo respeto ante el Señor y ante mis hermanos. Pero no es la iglesia la que nombra a los ministros. No es la corporación, o no debiera ser. No es un grupo que prepara a alguien y consigue votos para que sea apoyado. No. Tienen que darse dos cosas. Dos. Primero, que aquel que subió a lo alto y que llevó cautiva la cautividad haya puesto una clara manifestación de su gracia. Haya don de Dios para el gobierno de la iglesia, para la administración, para la enseñanza, para la formación de obreros. Tiene que manifestarse la gracia de Dios. Eso es primero.
Y la gracia de Dios nunca se manifiesta porque un hermano tiene o no tiene cargo, porque tiene o no tiene un título, un reconocimiento. No, no, no. La gracia viene con él, mi hermano. El Señor la entrega, con título o sin título. La gracia está siempre. Lo primero es observar que haya don de Dios, que haya gracia, que haya testimonio. Lo primero es reconocer que el Espíritu Santo de Dios opera, trabaja, guía, dirige, enseña e incomoda la vida del varón. Y él anda siempre viendo de qué manera desarrolla su trabajo. Si es un maestro, un enseñador, le va a bastar que haya una persona o dos, que alguien le pregunte algo, que alguien le diga buenos días, y él va a tomar las escrituras y va a decir así: los días son buenos porque nuestro bendito Dios y Padre es bueno, y la palabra del Señor dice, y ahí va a entrar. Y después va andando a otro lugar y hay un grupito y él se va a acercar y ante cualquier planteamiento, él va a estar allí. Y se juntan dos hermanos y lo invitan a tomar un tecito, y el hermano más interesado que en el tecito está interesado en que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y el otro que tiene don, bueno, de pastor, por ejemplo, va a estar siempre atento, preocupado. El hermano, faltó este hermano, no lo vi, y va a estar preocupado. Y va a decir, ay, ¿qué pasó? Vamos a llamar. Ay, este hermanito, hermanita, los vi un poco débiles, los vi un poquito enfermos. O supe que estaba con unos exámenes médicos y anda atento y anda preocupado. Y observa que el otro tiene problemita con los zapatos y anda buscando solución para que el hermano o la hermanita ande con zapatos mejores, etcétera, etcétera. Tiene que haber don. Primero, don del Señor. Y segundo, tiene que, por el testimonio, haber un reconocimiento, una manifestación directa del Espíritu Santo de Dios en aquellos que le rodean, de que el Señor le está llamando. Y allí entonces van a aparecer algunas autoridades bajo el mismo Espíritu del Señor que podrán entonces preparar y confirmar el llamamiento del Señor. Pero no puede ser de otra manera. No puede ser que yo creo que tengo tal gracia, entonces yo decido nomás nombrarme, autonominarme y empezar a reunir hermanos y decirle, mire, el Señor me mandó, o el Señor me eligió, o el Señor me dio el ministerio, o el Señor me puso. Cuidado, hermano. Ninguno, aleluya, ninguno toma para sí esta gracia, dice Hebreos, que hemos leído capítulo 5. Porque no lo hizo Cristo. ¿Cómo podía hacerlo un hermano, pues? Tiene que haber un llamamiento, tiene que haber el don, tiene que haber gracia, y tiene que esa gracia, ese llamamiento, tener testimonio, especialmente de quienes le rodean y de las autoridades, para que le confirmen. Eso está dicho, el apóstol Pablo lo dice. Romanos capítulo 1 está dicho, pues, hermanos. Mira el versículo 11, Romanos 1:11. Dice el apóstol, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis, ahí es el punto, ¿ve? A fin de que seáis confirmados. No basta con que el hermano diga, ay, que yo soñé, que el Señor me mandaba. No, aguántese un poquito. A lo mejor sí, ¿por qué no? Pero uno tiene que haber testimonio de que el hermano tiene una vida, tiene una formación, tiene gracia, tiene capacidad. Primero eso. Y luego tiene que haber quienes en autoridad del Señor le confirman. Y quiero decirle al tiro que esa confirmación es por la palabra, no por gustos personales. Porque a veces hay algún hermano que es más simpático que otro, pues, hermano. Y al pastor le cae más en gracia a ese que el otro. Entonces no es por gustos personales. No es por lo que le parece al pastor o al obispo. No. Es por la palabra del Señor. Algún día vamos a conversar de eso. Es por la palabra, no de otra manera. Muy bien. Ahora, el punto es entender también este santo hermano
que está en un llamamiento del Señor. Lo que debe entender es que si Él es llamado por aquel que subió a lo alto y por lo tanto se sentó a la diestra del Padre y está puesto sobre toda autoridad y poder y señorío, y que Él es cabeza de la iglesia, lo que tiene que entender es que Él es un comisionado, es un siervo. Acompáñenme un poquito, Primera de Corintios, capítulo 4, por favor. Primera de Corintios, capítulo 4, en el versículo número 1. Primera de Corintios 4, 1 y 2. Por favor, dice el nombre del Señor. Así pues, dice, téngannos los hombres. El testimonio, ¿ve? Recién hablábamos de eso. Téngannos los hombres por servidores de Cristo. ¿Sabe cómo se llaman los servidores? Se llaman siervos o esclavos. Téngannos los hombres por servidores de Cristo, dice, y administradores de los misterios de Dios. O sea, el servicio y la administración no tiene que ver con cosas propias, personales. Si soy siervo de Cristo, estoy bajo un señorío, estoy bajo un gobierno. Él me compró, le pertenezco a Él, soy su esclavo. Eso tiene que entenderlo un hombre que quiere ser ministro del Señor. Y lo segundo, dice también, seamos vistos como administradores de los misterios de Dios. Administradores de los misterios de Dios. Administro lo de otro. Es lo de otro lo que yo administro. Entonces tengo que hacerlo con cuidado. Porque el Señor va a decir, atención, va a decir, cuidado con el siervo aquel. ¿Quién es el siervo? Fiel y prudente, a quien el Señor pone sobre su casa para que dé alimento a tiempo. Bueno, va a ser bienaventurado el varón si cuando su Señor venga le haya haciendo eso que el Señor le ordenó. Amén. Una cosita más. Para este santo hermano, estos santos hermanos que tienen en su corazón ser obreros del Señor. Hermano, no hay ningún pecado en eso. El apóstol Pablo va a decir a Timoteo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, no hay pecado. No, si no hay pecado. Pero tiene que entender que desea una buena obra, un hacer. Y de eso tenemos que hablar. No es un ocupar un sillón. No es un exigir ciertas atenciones, ponerse un anillo bonito para que los hermanos le saluden. No es exigir ciertas rentas. Cuidado. Si alguno anhela obispado, buena obra, buen trabajo, buen servicio. Por favor, Mateo capítulo 20, acompáñenme, Mateo capítulo 20. Quiero rogar a los más jóvenes que ya tienen anhelo en su corazón, los más jóvenes, que estén atentos a esta palabra. Mateo capítulo 20, mire el versículo 25, por favor. Mateo 20, 25, por favor. Entonces Jesús, llamándolos, está hablando de los discípulos, de los discípulos, dice en el verso 24, cuando los 10 oyeron esto, 10 de los 12 discípulos se enojaron con los 2 hijos de Zebedeo. Ya, entonces Jesús los llamó a todos y le dijo, atienda, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Esto no requiere explicación porque usted lo ve todos los días, en todos los niveles, de todos los que tienen autoridad o portan algún uniforme. Siempre es así. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero mire el verso 26. Más dice, entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Aleluya. Eso cambia las cosas.
El que quiera ser grande será vuestro servidor. 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Pero ¿cómo, Señor? Nada que ver. Así no funciona. Sí, verso 28. El modelo funcionó como el Hijo del Hombre no vino para ser, ahí está, ¿ves? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el modelo. ¿Acaso podría un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro usar otra forma, otro modelo que sea distinto, superior al de Cristo, el bendito Hijo, hermano? ¿Verdad que no? Ejemplo os he dejado, dijo el Señor en Juan capítulo 3, para que como yo he hecho, ustedes hagan también. Y ese es el modelo. Mire, si me acompaña un poquito hacia su derecha, Primera de Pedro capítulo 5, por favor. Primera de Pedro capítulo 5. Mire los primeros versículos, ahí desde el versículo 1. Mire cómo dice. Primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, por si acaso los ancianos son los que en una reunión, teniendo confirmación del don que hay en ellos, pero son los que en una reunión, ¿no?, bajo un presbiterio, bajo un obispado, gobiernan la iglesia del Señor. Si el Señor lo permite, podríamos conversar algo más de esto. Ruego a los ancianos, sea los que están presidiendo, los que enseñan, los que dirigen la iglesia. Mejor, más fácil. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Mire la instrucción de Pedro el apóstol. Apacentad la grey de Dios. Eso, apacentar, es pastorear, ¿no? Es desarrollar un trabajo, la comisión del Señor. Ese es el punto. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta. Mire, pues, en estos tiempos esta palabra es válida, ¿o no? Qué bueno sería que muchos amados hubieran leído esta palabra hace tiempo y la hubieran podido aplicar en la gracia de Dios. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe, bendito sea, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mire, entre nosotros, amados hermanos, lo que más se da, porque lo que más se entiende y lo que más se ve como trabajo, no hay duda que es un trabajo pastoral. Entonces van apareciendo, van formándose, levantándose, ¿no? Muchos pastores. Hay un pequeño problema nomás que quiero dejarlo planteado porque deberemos ya, por causa del tiempo, orar al Señor. Hay un pequeño problema en que el Señor, lo cité hace poquito, el Señor dijo a los discípulos: yo les he dado ejemplo en todo, desde lavarle los pies a ustedes hasta llegar a la cruz para dar mi vida. Entonces, un obrero de Dios, un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro, nunca podría salirse del modelo. ¿Qué significa? Significa que un día viene un hombre al Señor Jesucristo a decirle: Señor, te voy a seguir. Y el Señor le dice: bueno, pero entiende esto. Las zorras en la montaña tienen cuevas y todos los pájaros tienen nido. Pero el Hijo del Hombre, le dijo, no tiene dónde recostar su cabeza. Si en esas condiciones me quiere seguir, bienvenido. El joven se fue.
Otro le dijo, Señor, mira, te amo, quiero estar contigo. El Señor le dice, ¿sabes los mandamientos? Sí, me los sé, Señor. Ok, le dice el Señor, conociendo su corazón. Vende todo lo que tiene, porque dice que era muy rico. Vende todo lo que tiene y dale a los pobres. Y después ven y sígueme. Dice que el joven se fue triste. Tenía muchas posesiones. Ningún ministerio tiene como objetivo llegar a enriquecerse, hermanos. Eso está en contra de la palabra del Señor. Porque el modelo es de aquel que, siendo rico, aleluya, se hizo pobre, para que en su pobreza seamos nosotros enriquecidos. Y no al revés. Y no al revés. ¿Y qué hay del pastor? Bueno, San Juan capítulo 10, versículo 11, el Señor va a decir, tomen modelo, yo soy el buen pastor. Sí, pero el buen pastor su vida da por las ovejas. No es buen pastor el que usa las ovejas para su beneficio. No es buen pastor el que se apropia de las ovejas para desarrollar cosas, riquezas, bienestar, lujos o no sé qué. El buen pastor es el que está dispuesto a dar su vida por las ovejas. El que hasta con el riesgo del coronavirus atiende las ovejas que lo necesitan, creyendo que tiene la protección del Señor, creyendo que la gracia del Señor está sobre su vida. Y que si el dinero que llega no es tanto, no es importante. Porque lo que está escrito es que un obrero del Señor no necesita herencia terrenal. El Señor ha dicho, yo soy tu parte y yo soy tu heredad. Terminemos juntos leyendo. Usted tenía abierto antes en Efesios, capítulo 4, versículo 11 y 12. Lo leemos y luego oramos juntos al Señor. Efesios 4:11. Ya sabemos que esto es por comisión. Dice que el mismo Señor, Él mismo, constituyó o estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero ¿para qué los estableció? A fin de, o sea, con la tarea de, con la meta de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué había dicho el Señor? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él es el que edifica. Sí, pero Él edifica a través y por medio de aquellos que Él constituye. ¿Y a quiénes constituye? A los que tienen el llamamiento, el don, la capacidad, la gracia, el testimonio de los que están cerca. Pero que además reconocen que sobre ellos hay un bendito Señor. Está Jesucristo, el bendito, el eterno Hijo de Dios. Y que Él no es sino un esclavo, un siervo y un administrador de los bienes y de las riquezas de otros. Con ese entendimiento, el Señor llama a algunos y los bendice y los cubre y trabaja en sus vidas. El Señor los perfecciona, el Señor los bendice, el Señor los llena de gracia. Y estos hermanos, bajo el trato del Espíritu, entonces trabajan en el perfeccionamiento de los santos. Con uno y con otro, con una falta, con un problema, con una falta de enseñanza, con una dificultad en la vida, con el problema del matrimonio, con el problema con los hijos, con la administración de las cosas en casa, etcétera, etcétera. El Señor quiere una iglesia santa, sin manchas, sin arrugas. El Señor quiere una iglesia que Él pueda tomarla, presentársela a sí mismo y llevarla con Él y presentársela al bendito Dios y Padre. ¡Aleluya! Para que eso se cumpla en plena santidad, son de toda necesidad los ministerios que el Señor ha establecido en la iglesia y el ejercicio de este trabajo.
La iglesia debe alcanzar a verlo. La iglesia debe reconocerlos y debe desearlo, sabiendo que nadie puede ser perfeccionado y nadie puede ser edificado a sí mismo. Alguien debe trabajar con su vida para que sea edificado como templo santo al Señor. Quiero invitarle a que oremos al Señor. No sé cuál es su necesidad hoy, pero quiero rogarle que, ¿dónde está? Le diga: Señor, al parecer necesito que tú constituyas, que tú confirmes, que tú establezcas un ministro que esté cerca, que sea alcanzable, con quien pueda tener contacto, quien pueda tener una palabra del Señor, que finalmente sea portador de tu palabra, para que a través de ella yo sea edificado para la gloria del Señor. Hace tanta falta que la iglesia ore por sus ministros, hermanos. Hace tanta falta que la iglesia ore por los obreros del Señor. Solos no podemos. Y a veces el cansancio, la fatiga, a veces también los años van afectando y necesitamos ser fortalecidos en la gracia del Señor. Si tiene un ministro cerca, si tiene un pastor cerca, un profeta, un hermano cerca, que tiene una palabra del Señor, ore por él. Pida gracia al Señor, pida gobierno de Cristo. Si no puede identificar a alguien cercano a usted, dígale: Señor, danos un ministro. Danos un hombre que venga. Señor, manda tú a un obrero que nos enseñe, que nos edifique para tu gloria. Bendito Señor, agradecemos este tiempo en que su Espíritu Santo nos reúne. Agradecemos, Señor, que venga su palabra a nosotros. Y agradecemos que, como es promesa, su Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga, Señor, a su pueblo. En el nombre de Jesús, que su Espíritu Santo proceda y opere, Señor, dando luz, dando claridad, confirmando a los que son suyos, pero sobre todas las cosas bendiciendo a su iglesia. Padre, atienda, ruego, el llamado de sus hijos. Atienda, Señor, la oración de su amada iglesia. Y permita que la gracia del Santo se manifieste en sus vidas. Bendiga su casa, Padre, en el nombre de Jesús. Bendiga su casa, Señor. Amén al Señor.